Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a Cams & More. Hoy hablamos de una marca que se ha hecho un hueco en el mercado de la fotografía, que no es ni más ni menos que Yongnuo. Y Yongnuo es el nombre comercial de la sociedad llamada Shenzhen Yongnuo Photographic Equipment Company Limited of Shenzhen, China. Y se han abierto un hueco en el mercado, como tantas cosas provenientes de China, principalmente por el precio. En general, con una relación calidad-precio aceptable y en concreto copiando, como no, algún diseño de ópticas de otras marcas. Se han convertido también en fabricantes de cámaras inteligentes, como su intrusión en el mercado mirrorless en 2018 con una cámara basada en Android y con montura Canon EF, ópticas, sets de iluminación, LEDs para vídeo, flashes, disparadores remotos, micrófonos, softboxes y un largo etcétera, siempre relacionados con la fotografía y el vídeo. Hoy os traigo la review de este 35 mm para Canon EF. Si bien es cierto que actualmente están mejorando mucho la calidad de construcción y sus diseños, los originales son básicamente copias de los ya existentes en marcas como Canon o Nikon. Tal es así que el que os presento hoy parece un calco de algún 50 mm de Canon, igual como el que os traje en su día de Nikon, que resultaba ser un calco del 50 mm de Nikon, aquel 35. Ópticamente, sin ser una barbaridad, no está nada mal realmente, dependiendo del propósito para el que necesites tu objetivo. Si por ejemplo estás avanzando en materia de fotografía, tienes tu típica Canon de entrada 1200D, Nikon D3100 o algo así, y si te está quedando corto la óptica del kit, esta puede ser tu mejor opción a bajo coste. Claro está, no podemos esperar el rendimiento a nivel de velocidad, precisión o silencio de autofocus, ni tampoco podemos esperar que esta lente nos dure eternamente. A ver, siendo honestos, tampoco tiene por qué romperse mañana. Bueno, hoy voy a contaros un poquito la óptica como es por fuera, para ello la voy a desmontar y con mucho cuidado os la enseño. Como veis, tenemos por aquí bayoneta metálica, lo cual está bien. Esta es la óptica interior y bueno, esta es la parte, digamos, exterior de la óptica, que como veis recuerda mucho a 50 mm de Canon. Tenemos en este ladito el conector de autofocus y manual focus y estos son, digamos, todos los controles que tiene. Cuando lo colocamos en manual nos permite girar el enfoque en el anillo de fuera, la parte más externa del objetivo, y esto es todo lo que se extrae. Esto sería todo lo que se contrae la óptica. La coloco de nuevo para evitar que entre polvo en ningún sitio y os voy a enseñar lo que, digamos, tarda en enfocar y el ruido que hace. Como veis, es significativamente ruidoso, pero bueno, cuando estás en la calle tampoco es que se note mucho, con lo cual cumple su función. Y ópticamente, lo que os he contado, estaréis viendo las fotos, así que vosotros juzgáis por vosotros mismos. La buena noticia radica en que estas ópticas están diseñadas para full frame, de modo que puedes montarlas no solo en las típicas cámaras de gama de entrada, como las mencionadas, sino que también van a cubrir la totalidad del sensor en el caso de dar el salto a fotograma completo o incluso en el caso de disparar cámaras de película compatibles con la montura. En este sentido, puedes esperar que alguna Canon o Nikon analógica antigua no sea 100% compatible con el autofocus de tu Yongnuo o que te dé algún tipo de error de conexión. Recuerda que esta lente puede estar fabricada posiblemente más de 20 años después que la cámara donde la estés montando. Es probable que te dé también algún fallo de enfoque en cámaras modernas, dado que estos incipientes modelos de Yongnuo no eran los más cuidados del mundo. Dejo por aquí una lista de los modelos de ópticas disponibles de la marca encontradas en la web para según qué monturas. Recuerda siempre chequear la compatibilidad por si acaso. Aún así, hay un último hándicap, que es conseguir de esa lista que te lo envíen a casa. Hay modelos que sí son más comunes, como el que ocupo, o los típicos 50 mm para reflex digitales, pero hay otros que llegan más difícilmente, pero todo se andará por descontado.
Finalmente os habré estado dejando imágenes tomadas con esta óptica y con mi ya mayor Canon 50D. En ellas he intentado dejar un poco de todo, primeros planos con un bokeh cremosito, planos más abiertos con la apertura más cerrada, algunos más contrastados, otros más en clave alta, en clave baja, en fin, para que veáis un poco del rendimiento. Espero que os estén gustando. Como sabéis, para mí la fotografía no va de la perfección de imagen, y cuantos más megapíxeles mejor, sino que va más bien de sensaciones, de sentimientos, de lo que produce en ti una foto cuando la ves. Y si por ese motivo tengo que aguantar un poquito de aberración cromática, que el enfoque sea ruidoso o que la construcción no sea de 10, ¿tengo que renunciar al placer? Yo creo que no. Pero como siempre, esto es mi humilde opinión. ¿Qué opinas tú? Déjame tu opinión sobre esta marca o si has tocado alguno de sus productos. Me encantará leerte y leer lo que me cuentas. Sin más, si te gustó este vídeo, déjale tu like, tu super thanks, compártelo con tus amigos en tus redes sociales, suscríbete al canal si todavía no lo estás, porque te puedes perder lo que viene, que te digo desde ya que es chulo. Un abrazo grande y paz.